El Ejército Rojo fueron las fuerzas militares que defendieron a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lucharon en importantes batallas como Stalingrado, Moscú, Leningrado, Kiev, Smolensk y Berlín. Fueron los principales responsables de la derrota del fascismo en Europa, pero, sin embargo, otros se atribuyen el logro, y sí, es importante reconocer la importancia de Estados Unidos, Reino Unido y Francia en este conflicto. La propaganda ha desacreditado de tal manera al Ejército Rojo que incluso se le da más crédito al invierno. Pero el invierno no gana las guerras, las personas son las que ganan las guerras. En este video trataré el tema de cómo la sociedad entera deberíamos estar más agradecidos con el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, el camarada Stalin, los generales y sobre todo con el pueblo de la Unión Soviética. El fatídico día del 22 de junio de 1941 el país entero se enteró de la invasión alemana a la Unión Soviética, desde las zonas fronterizas en el frente hasta más allá de los montes Urales. La noticia resonaba, cientos de personas se enlistaban en las filas del ejército voluntariamente, mujeres como enfermeras, francotiradoras, etc. Los niños cavaban trincheras, si podías cosechar los campos, si podías pilotar una locomotora, un barco, eras un soldado, eras parte de una guerra total, la guerra sagrada contra el invasor fascista. El general Molotov al mediodía dio la noticia. Mientras se escuchaba ese mensaje por los altavoces solo se podía ver algo entre la multitud, su determinación de pelear, morir por su tierra. En las primeras semanas los soviéticos ya habían perdido 2 millones de hombres, los alemanes avanzaban 80 kilómetros al día en el norte, la Unión Soviética tenía mejor reforzada la zona sur. Esto hizo que el avance alemán fuera más lento, pero aún así era imparable. Hitler necesitaba las tierras agrícolas de Ucrania y el petróleo del Cáucaso para consolidar su maquinaria de guerra y ser invencibles. Las fuerzas soviéticas se concentraban en Leningrado, Moscú y Kiev, la capital de Ucrania. Kiev cayó fácilmente y la prioridad pasó a ser los campos petrolíferos de Bakú en el Cáucaso y Stalingrado como la ciudad que defendía la vía de suministro soviético más importante, el río Volga. Aquí fue donde la maquinaria de guerra de Hitler se estancó, tropezó, y finalmente murió. Pero ¿cómo ocurrió esto? Tratemos de analizar. En esta guerra no solo se enfrentaron dos ejércitos sino dos estrategias. La soviética era una que le permitía utilizar su gran extensión de territorio. Las líneas blancas son las fuerzas soviéticas defendiendo, las líneas negras son las fuerzas alemanas atacando. La estrategia alemana consistía en dividir a su enemigo en pequeños segmentos para su aniquilación, pero la estrategia soviética era que por cada ataque exitoso retrocedían y se juntaban con la segunda línea defensiva y así sucesivamente hasta formar un muro indestructible, impenetrable que impediría al nazifascismo ganar la guerra. En Stalingrado, tras mucho tiempo de duros combates, los soviéticos utilizaron la propia estrategia alemana para acabar con el asedio de Stalingrado. Esa batalla en la que murieron miles de hombres, soldados alemanes y soviéticos, por fin puso punto final a ese infierno. Así es como Hitler perdió la batalla de Stalingrado. Punto de inflexión de la guerra. Esta vez los soviéticos no retrocedían, avanzaban directo a Berlín. En Leningrado, durante la operación Chispa, se logró reconectar la comunicación y el suministro, y desde allí empezó un avance lento pero imparable hacia Berlín. El 17 de enero de 1945 los soviéticos entraron a Varsovia. Para el 16 de abril los soviéticos entraron a Berlín poniendo fin a la tiranía fascista de Adolf Hitler. En mi opinión deberíamos darle crédito al Ejército Rojo, así como enseñar en las escuelas la historia real, que aunque sí se hace una mención de ello, es muy resumida. Tampoco pido un libro entero, pero sí el reconocimiento necesario al ejército que derrotó al fascismo y nos libró de ser esclavos del nazismo, y para evitar posibles conflictos futuros, porque la historia ya se está repitiendo. Sin más que decir, gracias, esto fue un rojo amanecer.